Acá estamos, entonces empezamos a grabar. Bueno, buenas tardes. Vamos a retomar entonces las clases de nuestro curso Incertidumbre. Estamos entonces oficialmente, ahora sí, en semana 2 recién. Recuerden que las semanas anteriores fueron unas semanas que fueron extra calendario. Y vamos entonces en teoría bastante avanzados en, en el curso, ¿no? Sin embargo, hasta ahora nosotros hemos, digamos, puesto atención solamente en conceptos básicos de probabilidad, que fue la primera semana que estuvimos hablando al respecto, y después ahora en las últimas clases hablamos sobre el concepto de entropía de información. Y básicamente allí es donde yo me quiero recuperar un poquito con ese concepto de entropía de información, solamente lo que significaba era un concepto que nos permitía a nosotros entonces soportar la decisión de seleccionar una función de densidad de probabilidad específica para modelar la incertidumbre de cierta variable en particular. Entonces nosotros lo que decíamos era que estábamos aplicando el principio de máxima entropía de información, que en otras palabras lo que decía era que nosotros íbamos a seleccionar la función de densidad de probabilidad que mayor incertidumbre entrega cuando nosotros conocemos solamente estadísticas descriptivas de la variable. Es decir, que si yo conozco estadísticas descriptivas de una variable, media, desviación estándar, yo puedo entonces seleccionar la función de densidad de probabilidad basándome en el principio de máxima entropía de información. Es decir, que voy a seleccionar el PDF que maximiza la información perdida dada o restringiendo el conocimiento a esos valores específicos de desviación estándar y de valor medio o los valores puntuales de estadística descriptiva que yo tenga sobre mi muestra. Entonces, eso nos permite a nosotros decir o argumentar que cuando yo selecciono una función de densidad de probabilidad maximizando la entropía de información, yo estoy contabilizando la mayor cantidad de incertidumbres en mi sistema y desde el punto de vista ingenieril eso puede corresponder o corresponde al peor escenario o al escenario conservador, un escenario conservador, ¿sí? Peor escenario posible. Entonces habíamos dicho también que cuando yo tengo o cuando yo conozco valor medio y desviación estándar, la función de densidad de probabilidad que maximiza la entropía de información es una función gaussiana. Entonces, básicamente cuando nosotros seleccionamos una función gaussiana para describir cierta variable, nosotros lo que estamos intrínsecamente haciendo es tomando el peor escenario posible para esa variable, siempre y cuando de esa variable yo conozco valor medio y desviación estándar. ¿Sí? Eso fue lo que dijimos nosotros en la última clase. Y eso, para eso es lo que a nosotros nos interesa o me interesaba transmitirles porque es un argumento muy potente y es un argumento que usualmente uno tiene que brindar cuando uno está declarando variables a través de funciones de densidad de probabilidad o está modelando variables como o una función de densidad de probabilidad, ¿no? A través de una función de densidad de probabilidad. Entonces hoy vamos a dar, digamos, el cierre conceptual de la transición de la probabilidad hacia la incertidumbre, ¿no? Y a partir de la próxima clase ya vamos a empezar a ver cosas un poquito más tangibles, tal vez la próxima semana, sobre algo más específico, ¿no? Y que sea menos, siempre va a haber teoría y la teoría siempre va a ser un poco, digamos, enredada o compleja en una primera aproximación, pero vamos a tratar de hacer vamos a tratar de decantar hacia algo más aplicado. Sin embargo, nos falta, digamos, esa transición entre la probabilidad que uno siempre ve en las clases con respecto a propagación de incertidumbres como tal. Y eso es lo que vamos a tratar de ver hoy. También va a ser un poco más conceptual, pero a nivel de una historia, ¿no? Vamos a tratar de contar una historia acá y de ver cómo estas cosas se unen, ¿no? Y cómo lo que vimos en los teoremas de probabilidad los podemos llevar hacia la cuantificación de incertidumbre. Entonces, lo primero,
borrar esto que está aquí. Lo primero es hablar de que nosotros tenemos o lo que nosotros llamamos, o tenemos que partir de lo que nosotros llamamos un modelo de un sistema. Es decir, nosotros tenemos un sistema que puede ser cualquier cosa que ustedes consideren necesario. Puede ser un sistema de ingeniería, puede ser un modelo empírico, puede ser algo basado en física. Es decir, nosotros tenemos que entender un sistema como se describe usualmente, por ejemplo, en mecánica, es típico usarlo de esta manera, con un concepto de volumen de control, ¿no? Es un, digamos, un espacio, y ese espacio entran cosas y salen cosas de ese espacio. Entonces, nosotros podemos entender esto como algo que tiene entradas y salidas, y que dentro, o es una caja, ¿no? Y es una caja que es una caja negra, lo llamamos nosotros. No en el sentido de que nosotros no conocemos lo que está dentro, sino que a nosotros no nos interesa qué es lo que está dentro. Nosotros lo que nos interesa es el concepto abstracto de que nosotros podemos definir entonces un contenedor, y ese contenedor tiene una entrada y tiene una salida, y ese contenedor puede ser un modelo de elementos finitos, puede ser un modelo constitutivo que es empírico, puede ser lo que ustedes quieran, un modelo meteorológico, un modelo climatológico, lo que ustedes deseen. Y entonces nosotros tenemos que esa caja o ese modelo, que es lo que nosotros vamos a llamar sistema, ¿sí? Va a tener unos parámetros teta en este caso, ¿sí? Y una entrada U, y en este caso sería una salida Z, ¿sí? Eso es lo que estamos diciendo nosotros en esta ecuación que está acá. Que la caja negra sería el G, que sería el operador que actúa sobre la entrada U y sobre esos parámetros teta que le pertenecen a esa caja, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el sentido físico de esa caja? Ustedes se los tienen que dar. Ustedes van, dependiendo del problema que ustedes quieran tratar, esa caja será lo que ustedes deseen, ¿no? Sería el sistema ingenieril. Entonces aquí nosotros tenemos que hablar primero de sistema y después del modelo del sistema. Un sistema, cuando uno habla solamente de sistema o habla sin la palabra modelo, cuando uno habla solamente de sistema, uno se refiere a algo que es real, uno se refiere a la física o al fenómeno como tal, ¿sí? Cuando uno habla de modelo, ya uno está de manera explícita indicando que existe una caja que trata de reproducir esa parte fenomenológica, ¿sí? Entonces, cuando uno habla de sistema solo, uno habla de como la realidad, lo que uno tiene evidencia, digamos, empírica, hay cosas en las cuales yo puedo observar, medir, ¿no? Y directo o indirectamente. Cuando yo hablo de un modelo de un sistema, se refiere a que existe algo matemático cerrado como una función que a través de entradas y de parámetros yo puedo predecir la salida de ese sistema físico. Entonces eso es importante, ¿no? Esa palabra es modelo del sistema implica o indica que yo tengo algo matemático que es esa función G. ¿Sí? Entonces eso sería el modelo. Y después yo puedo tener distintos modelos, distintas funciones que me representan al mismo sistema. ¿Sí? Entonces eso es importante tenerlo en mente. Entonces, ¿qué sucede? En un sistema, digamos, físico, el real, yo puedo empezar a hacer abstracciones y decir, bueno, mi sistema físico va a ser, por ejemplo, en este caso que se presenta allí, una turbina eólica, un aerogenerador, y yo digo, bueno, mi sistema físico real va a ser el aerogenerador, ¿verdad? Entonces, yo ahora tengo que empezar a hacer una abstracción para sacar las ecuaciones que actúan allí, balance de fuerzas, balance de ecuaciones de momentum de energía, o ecuaciones de balance de energía o de equilibrio de momentum de fluidos allí, para poder saber cuánta energía le saco yo al fluido, etc. Entonces yo puedo hacer una caja negra, que es una función, ¿sí? Que va a representar entonces, va a representarme mi aerogenerador. Y entonces mi aerogenerador va a tener ciertas propiedades teta, elasticidad, densidad, longitud, de espesores, todas las características, digamos, físicas que llevan involucrados, esa velocidad, no sé, relaciones de transmisión
del sistema reductor que tienen para convertir velocidades del molino como tal o de las aspas al generador de electricidad, en fin. Y yo tengo ahora una excitación en este caso, ¿sí? Que sería como la entrada de mi sistema. En este caso, la entrada, la que llamamos U, aquí puede ser la velocidad del viento, por ejemplo, o puede ser la presión del viento sobre las aspas, ¿no? Vamos a suponer que es la velocidad del viento. Y yo tengo como salida, por ejemplo, Z, pudiera ser la cantidad de energía que yo genero, en la que yo estoy generando instantáneamente. La cantidad puede ser voltaje, potencia, lo que yo quiera, corriente. Em, sí, entonces yo ahora a lo que me enfrento es que cuando yo observo mi sistema real físico, yo me doy cuenta que, por ejemplo, U, que es la velocidad de viento, no es una velocidad en la cual yo diga, esta es la velocidad que va a haber a las 2 de la tarde del día de mañana. Yo no lo sé. Yo pudiera a lo mejor tener un conocimiento más o menos, digamos, probable de cuál sería esa velocidad, pero no la conozco con precisión. Entonces yo me veo en la obligación de tratar de buscar un modelo para esa velocidad de entrada. Es decir, yo ahora U necesito describirlo de alguna forma, ¿sí? Entonces yo U pudiera describirlo, como yo sé que no es determinista, porque no puedo asegurar cuál va a ser la velocidad de viento en 2 horas, yo tengo que tratar de adoptar una descripción de esa velocidad de viento a través de una función de densidad de probabilidad, P de U. ¿Sí? Y ahora lo que sucede es que los tetas que están allí, tampoco tengo yo a ciencia cierta, no sé cuáles son los valores específicos, especialmente cuando yo no tengo construido mi aerogenerador. Si estoy en una etapa de diseño, yo no sé cuál es el módulo de elasticidad real que va a tener el, el acero que me van a mandar para poder construir la torre. Entonces, yo necesito hacer una estimación y darle una variabilidad a ese módulo de elasticidad, a la densidad, etc. Entonces, en general, los tetas también los tengo que describir a través de una función de densidad de probabilidad. ¿Sí? Entonces, el problema en el que yo me veo envuelto es que usualmente esta caja negra es una caja negra que es determinista. Es una caja negra que me dice a mí la relación entrada-salida, pero conociendo la entrada y conociendo los parámetros θ. ¿Sí? Es determinista. Es un modelo de elementos finitos que yo tengo que decirle cuál es el módulo de elasticidad para que él me diga a mí cuál es la deflexión o el esfuerzo o lo que sea. Entonces ahora lo que tenemos que ver es cómo combinar estas cosas. ¿Sí? Entonces, esas cosas se combinan de la siguiente manera, ¿no? Yo primero tengo que entender que la incertidumbre sobre la entrada y los tetas las tengo que modelar a través de una función de densidad de probabilidad, obligatoriamente, ¿sí? Entonces, por eso aquí yo coloco este P de U y este P de teta, ¿sí? Es una función de densidad de probabilidad que describe U y una que describe teta. Ahora, em, básicamente, esta es la caja negra que yo dibujé arriba. Tengo unos parámetros θ, unos parámetros U que entran, y tengo entonces, ahora yo voy a decir, aquí no sé por qué razón le cambié el nombre de G a la función H. Bueno, creo que de aquí en adelante ese es un error que tengo. Voy a llamarlo, a esa función, a la caja negra la voy a llamar H, que es, digamos, lo que opera sobre la entrada y los tetas para darme la salida. Y yo ahora, entonces, eh, tengo que, por un lado, voy a tener entonces mi z, que es la salida definida como una función de la entrada y θ, que eso es determinista, este es el modelo de elementos finitos que ustedes resuelven, esto es todo lo que sea conocido, esto es asumiendo no incertidumbre, completamente determinista. Este es el modelo determinista que ustedes pueden utilizar, que típicamente es lo que uno hace en ingeniería, ¿no? Elementos finitos, volúmenes finitos, diferencia finita, eh, eh,
etcétera, ¿sí? Relaciones constitutivas explícitas, relaciones de esfuerzo de formación, etcétera. Y por otro lado, entonces yo ahora tengo que incorporar la variabilidad de U y, y teta a través de dos funciones de densidad de probabilidad. Una para U, que es la entrada, una para teta. ¿Sí? Ok. Eso por un lado. ¿Sí? Ahora, ¿qué sucede acá con el modelo del sistema? ¿Qué sucede con esa caja negra? Esa caja negra no es perfecta. Esa caja negra tiene un error. ¿Sí? Ese error, evidentemente, nosotros no tenemos acceso a él. Si tuviésemos acceso al error de la caja negra, pues tuviésemos una solución que siempre le achuntaría al resultado, digamos, que yo estoy evidenciando en la física, ¿no? Por lo menos es un experimento. Si yo hiciera un experimento y mi caja negra fuese perfecta, pues entonces yo, dada la entrada que estoy viendo en el experimento, debería tener como salida, pues el resultado real. En otras palabras, si yo, por ejemplo, tengo una caja negra, ¿verdad? De un modelo constitutivo lineal, y yo ahora hago un ensayo de tracción de una pieza, y yo le doy a mi modelo, ¿sí? A mi modelo determinista, yo le doy el valor exacto del módulo de elasticidad y le doy el valor exacto de todas las variables que yo tengo envueltas en mi experimento, yo debería esperar que la salida de mi modelo fuese exacta comparada al valor que yo estoy midiendo como experimento. Pero eso no es así. ¿Por qué? Porque a lo mejor mi experimento está evidenciándome resultados no lineales, por ejemplo. Y mi modelo es un modelo lineal. Es decir, la física va por un lado y mi modelo va por otro. Entonces, el modelo, tenemos que entender que el modelo siempre es una abstracción de algo físico. Y como es una abstracción y tiene un grado de simplificación, nosotros vamos a decir que admite un error. Entonces, por más que yo conozca las variables que actúan en ese modelo, es decir, si yo conozco U y conozco teta, no necesariamente conociendo U y teta me garantiza que el Z coincida con mi experimento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque mi modelo puede ser un modelo simplificado. A lo mejor mi H es un H lineal, es de un modelo lineal, una relación constitutiva lineal, pero mi experimento tiene altas no linealidades envueltas como naturaleza del experimento. Entonces yo estoy utilizando un modelo que no corresponde, ese es como el caso extremo, ¿no? Es como un modelo lineal para una física no lineal. Entonces no van a conversar de manera perfecta y eso indica que ese modelo tiene un error, ¿sí? Entonces ese error típicamente se asume, con estas palabras, se asume de la siguiente forma. Usualmente uno dice que la caja negra, ¿sí? Tiene un U, un teta, esto tiene un Z como salida. ¿Sí? Yo estoy diciendo que si conozco U y si conozco teta, la salida Z no va a coincidir con un experimento, ¿sí? Que tiene el mismo U y el mismo teta, asumiendo que el U y el teta en mi modelo y en mi experimento coinciden, ¿no? En la física y en el modelo matemático coinciden. El Z, la salida de mi modelo matemático, es probable que no coincida con la salida física. Entonces ahí ocurre una discrepancia y esa discrepancia uno la asume muy típicamente como un error aditivo. ¿Sí? Ese error aditivo, ¿sí? Es simplemente tomar mi salida determinista Z y sumarle un E. De tal manera que yo ahora tengo una nueva salida que es I. Y esa salida I debería ser el valor real, físico que yo estoy midiendo. Es decir, que si yo controlo la entrada U y la puedo medir a perfección y tengo a perfección medido los tetas, si yo resto el valor experimental menos el Z, que es mi predicción, yo tengo el error, ¿sí? De mi predicción, de mi modelo. Entonces, este error que está acá típicamente se modela de esta forma que tenemos acá abajo. Es decir, se modela como una función gaussiana de media cero y con una desviación estándar específica. ¿Sí? Entonces, lo que estamos diciendo es que Z es determinista y E es aleatorio. Entonces, esto me va a indicar a mí
que ahora la salida que yo estoy diciendo, que es I va a ser aleatorio. ¿Por qué? Porque Z es determinista y E va a ser aleatorio. Si eso es así, entonces, o es una suposición, ¿sí? Esto es una suposición, yo tengo que introducirle un error a mi modelo porque yo sé que mi modelo no es perfecto. Y el problema acá es, y eso lo vamos a ver después más adelante, es cómo selecciono yo cuál es esa dispersión del error. Yo lo que sí asumo es que el error tiene media cero, y lo asumo media cero para decir que mi solución no tiene un bias, ¿no? No tiene una desviación con respecto al valor predicho de manera determinista. Entonces, para poder a lo mejor comprender esto un poco, ¿sí? Vamos a hacer lo siguiente. Déjame a ver si puedo abrir aquí una hoja. Acá abajo. Okay. Vamos a decir que yo tengo mi función h, que es u y teta, ¿no? Esta es mi caja negra, nuevamente. Vamos a dibujar acá la caja negra. Teta, esto es u, esta salida es z, ¿no? Entonces z es igual a esa función, eso es mi caja negra, es mi modelo de elementos finitos. Yo le meto fuerzas y me salen de deformación. Y tiene los teta, que son módulo de elasticidad, etc. Entonces, lo que yo estoy diciendo, vamos a suponer ahora esto, vamos a suponer que esa función, esa caja negra, viene definida como un polinomio. Vamos a suponer que yo tengo aquí un teta 1 por u más un teta 2. ¿Sí? Entonces yo lo que tendría sería, si yo grafico z en función de u, yo tendría pues una línea recta. ¿Sí? Eso es lo que estoy diciendo, ese es mi modelo, mi caja negra sería esa que está allí. Y es determinista. ¿Por qué? Porque yo estoy diciendo que conozco teta y que conozco u. Entonces, si yo te digo, conozco teta y conozco u, dime cuánto es z, entonces esto es simplemente, uno entra aquí al u conocido, con los tetas conocidos, y el resultado me dice, este es tu punto. Esta es la predicción que me pediste. Lo que yo estoy diciendo ahora es que ahora vamos a definir, ¿verdad? Una salida que contiene el error. Es decir, va a ser mi predicción determinista, que depende de u y de teta, más un error. Y ese error, nosotros vamos a decir que es gaussiano, centrado en cero, con una desviación estándar, sigma e. Eso quiere decir entonces que ahora, si yo para ese punto específico, para este punto específico U0, si yo quisiera encontrar el I, no el Z, porque el Z correspondiente a U0 es ese punto que está ahí. ¿Sí? Si yo quiero encontrar el valor de I, el valor de I no es un número. ¿Por qué? Porque este E que está acá es una función de densidad de probabilidad. Entonces ahora va a ser un gaussiano, que es este gaussiano que está acá, pero centrado en el punto donde yo estoy evaluando mi función, que sería U0. Eso quiere decir entonces que I me va a dar a mí una cosa así. ¿Sí? De hecho, típicamente la gente lo grafica de otra forma, lo grafica como si esto fuese un gaussiano así. Pero esto es confuso porque es como mezclar un gráfico 2D con un 3D. Entonces esto no, a mí no me gusta. Yo prefiero ponerle aquí esto un intervalo, ¿sí? Un intervalo, donde esta dispersión es sigma e, es la dispersión del error. Entonces yo lo que estoy diciendo ahora es que si yo me pregunto qué es I, que es el valor real, es esa barra roja, yo puedo decir que I va a ser una función gaussiana, ¿verdad? Que va a estar centrada en el valor de z, ¿sí? Va a estar centrada en mi modelo, en mi predicción determinista, y que va a tener una dispersión igual a la dispersión del error. Entonces, eso es lo que estamos diciendo nosotros. De tal manera que si yo evalúo entonces para un U específico, a mí me da esta barrita que está acá. Si yo evalúo otro U distinto, otro U por acá,
U sub 1, entonces esto me va a dar a mí otra barrita que está acá. ¿Sí? Entonces, esta función I sí va a depender, ¿verdad? De U y teta. ¿Sí? Va a depender de U y teta. Entonces yo voy a decir que esto va a ser, entonces, si yo veo todas estas y veo otra predicción acá, y veo estas barritas, ¿sí? Yo puedo entonces saber que el valor de I va a ser una función de densidad de probabilidad. Entonces yo puedo decir que la función de densidad de probabilidad de I, ¿verdad? Va a ser gaussiana, centrada en este valor con esta desviación estándar que es la del error. Pero yo tengo que acá decir que conozco que esto es así siempre y cuando yo conozca el U y el teta. Es decir, siempre y cuando U y teta no sean inciertos. Entonces yo ahora, acá, si yo evalúo U0, utilizando, si yo ahora evalúo U0 en esta expresión que está aquí, y evalúo entonces cómo es la función de densidad de probabilidad de I para U0 y el teta, un teta fijo que yo estoy colocando, esta función de densidad de probabilidad entonces es gaussiana, centrada en este punto negro que está allí, con una desviación estándar igual al error. Entonces, esa función de densidad de probabilidad es lo que me describe a mí esta barrita que está aquí. Si yo ahora coloco otra función, otro punto de entrada, por lo menos U1, entonces yo estoy diciendo que va a estar centrado acá, es un gaussiano, y va a tener una desviación específica. ¿Sí? Entonces, de esa forma, yo puedo darme cuenta que cuando yo estoy asumiendo un error aditivo, cuando estoy asumiendo esto que está acá, ¿sí? Y cuando esa suposición viene acompañada a que el error aditivo es de media cero y con una desviación estándar específica, mi salida ahora nueva, que es I va a ser una función de densidad de probabilidad. Y es una función de densidad de probabilidad, que es esta que está acá, donde yo puedo decir que esa función va a ser gaussiana, centrada en U teta y con una desviación igual a sigma e. ¿Sí? Y eso va a ser así como consecuencia de asumir estas dos cosas que están acá arriba, ¿sí? Que son altamente comunes en los análisis que usualmente uno realiza en cuantificación de incertidumbre. Entonces, uno en cuantificación, uno dice, este es mi modelo y este va a ser mi modelo del error del modelo. ¿Sí? Entonces, yo tengo un error del modelo y ese error yo lo tengo que modelar, valga la redundancia, que de hecho no es una redundancia, yo tengo un modelo de mi sistema y tengo un modelo del error del sistema. Yo tengo sistema, modelo de sistema, más su error, y ese error yo lo tengo que modelar de cierta forma. Entonces, una forma de modelarlo es asumir que es gaussiano centrado en cero con una desviación. ¿Sí? Eso es lo que está escrito en estos párrafos que está acá. ¿Sí? Entonces ahora vamos, digamos, a lo confuso. Si esto lo entendimos, entonces lo que estamos diciendo acá es exactamente lo mismo, ¿no? Aquí lo que estamos diciendo es que mi caja negra le sumo un error. Acá estamos diciendo que el error es gaussiano centrado en cero con una desviación específica. Eso hace que entonces mi salida real sea gaussiana, centrada en mi modelo determinista o en mi predicción determinista, con la desviación que tiene el error. ¿Sí? Eso es lo que estamos diciendo. Por lo tanto, yo sé cuál es la función de densidad de probabilidad
de mi salida, es decir, de teta. Entonces, por eso, de I. Por eso, yo tengo, como yo dije que mi salida I es gaussiana, bueno, el mu va a ser, está aquí como muy pequeño, el mu, que es la media, va a ser mi predicción determinista y el sigma va a ser el gaussiano, y el sigma del error. Y por eso aparece entonces ese sigma E ahí, y por eso aparece aquí el H. Entonces, yo lo que estoy diciendo es, o lo que estoy haciendo acá es incorporando el error sobre un modelo determinista. Entonces, tengo un modelo determinista que es H, le incorporo entonces un error de predicción que es aleatorio y que es gaussiano, con media cero, y eso hace entonces que mi nueva predicción sea gaussiana, centrada en la predicción determinista y con la desviación del error, ¿sí? Entonces, esta expresión que está acá es la expresión de la función de densidad de probabilidad de mi predicción, que es un gaussiano centrado en mi predicción determinista con la desviación del error. Y aquí lo importante es que esto que está acá, ¿sí? Eso que está ahí, es conocido. Yo estoy asumiendo que conozco U, que conozco teta y que conozco el sigma E. Los conozco. Ok. Por supuesto, esto se puede hacer multivariable, es decir, cuando los tetas tienen una dimensión que no son escalares, sino que son una dimensión enorme, es lo mismo. Solamente que van a tener ustedes esta función que está acá abajo en vez de la de que está acá arriba. La que está acá arriba es para salidas que son escalares, según una salida de mi sistema. Acá abajo yo tengo múltiples salidas, ¿no? Y yo puedo manejar eso como yo quiero. Puedo tener múltiples entradas, múltiples salidas, múltiples tetas. El caso genérico, digamos, el que está acá abajo, ¿sí? Entonces, yo adicionalmente al error aditivo, yo también puedo tener un error multiplicativo. Es decir, yo también, en vez de asumir que mi error es un error que le sumo a mi modelo determinista, yo también puedo decir que es un error que yo lo multiplico por mi modelo. Y entonces, ¿qué es lo que sucede en este caso? Bueno, algo parecido. Yo lo que hago es aprovechar de que si yo transformo ahora y le saco el logaritmo a mi salida, así como le tiro el logaritmo en vez de trabajar con i y con z, trabajo con el log de i y con el log de z. Yo me doy cuenta entonces de que si yo hago eso, ¿sí? Y yo le saco el log a esto, que está acá arriba, ¿sí? A ambos lados, yo termino con el log de una variable igual al log del error más el log de la predicción determinista. Y aquí vuelvo a caer como si esto fuese un problema de un error aditivo. Y lo puedo tratar de esa manera, ¿sí? Eso no tiene unas implicancias, pero en verdad ustedes lo pueden leer. No me interesa indagar mucho en esto, ¿no? Pero sepan que se trata de la misma manera. Cuando el error es multiplicativo, es simplemente le coloco, hago un cambio de variable y trabajo todo como si fuese un error aditivo en la nueva variable. Lo interesante es acá. Lo interesante es acá. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede en este caso? Tal vez vale la pena. Sí, aquí. Voy a partir, de hecho, de lo que yo tenía antes. Recuérdense que lo que nosotros acabamos de definir es mi caja negra, entrada U, teta, salida Z. Y yo estoy diciendo ahora que mi predicción I va a ser Z, que depende de U y de teta, más un error. ¿Sí? Y que eso implica entonces, esto implica que este I ahora viene definido por una función de densidad de probabilidad que ya dijimos que es gaussiana. Pero esto es asumiendo que yo conozco U y que yo conozco teta. ¿Sí? O sea, asumiendo que yo conozco U y teta. Ok.
¿Qué pasa ahora con U y teta? ¿Qué pasa ahora con lo que dijimos antes? ¿Qué pasa ahora si U y teta están definidos por una función de densidad de probabilidad? ¿Qué pasa si yo ahora sé que el U y el teta no son deterministas? Yo no tengo cómo asegurar que ese U y teta van a tener unos valores específicos. Yo sí sé que mi modelo de caja negra sirve. Es decir, yo tengo que partir por asumir que mi modelo de caja negra es un modelo válido, que tiene un error, pero donde yo no voy a conocer a precisión los parámetros que están dentro de U o los parámetros de entrada y los parámetros teta. Entonces yo puedo utilizar el teorema de marginalización o el teorema de probabilidad total para hacer esa propagación de incertidumbre. Entonces, basándome en eso, yo tengo acá, ¿sí? Mi, eh, eh, que esta predicción que está aquí, ¿verdad? Yo puedo propagar ahora, yo puedo propagar la incertidumbre en teta. ¿Cómo propago la incertidumbre en teta? Bueno, aplicando uno de los teoremas y diciendo entonces, voy a borrar esto, también muchas rayas, diciendo que mi predicción I, que sería la predicción determinista más el error, yo ahora la multiplico por un p de teta y la integro en d teta, y eso me da a mí, entonces, la propagación de ahora cómo se comporta I, diciendo que conozco U, pero donde teta ya lo propagué. Si yo quisiera ahora propagar también la incertidumbre en U, yo tendría entonces que colocar aquí mi predicción con el error determinista. Tengo acá el PDF para los tetas y tengo aquí el PDF para los U y ahora yo tengo que integrar en de teta y de U. Y ahora lo que me queda acá afuera es simplemente cómo es U cuando yo no conozco, o cómo es esa función de densidad de probabilidad de I, perdón, cuando yo ahora propagué teta y propagué mi U. ¿Sí? Entonces, esto es importantísimo porque esta es la forma en la cual nosotros vamos a hacer la propagación de incertidumbre. ¿Sí? Entonces, yo voy a tratar de recapitular esto un segundo porque, no sé, a veces veo que esto es un poco enredado de comprender. ¿Sí? Voy a tratar de retomar a lo mejor el ejemplo de la línea recta. Entonces, yo estoy asumiendo acá, voy a abrir mejor otra página. Yo lo que estoy diciendo es que si tengo un sistema que es una línea recta, esta línea recta es z, u con teta, esto es u, ¿sí? Y lo que estoy diciendo entonces es que este es mi modelo determinista, ¿sí? Esto es determinista. Eso quiere decir que es un modelo que yo conozco cómo se comporta, es decir, siempre que evalúo el mismo teta y el mismo u, siempre me va a dar la misma salida. Eso es a lo que nos referimos con determinista. Y es un modelo entonces que asume que yo conozco u y que yo conozco teta. Entonces yo ahora digo que si a esto yo defino o le defino un error, ese error ahora hace que I venga definido por una función de densidad de probabilidad. Y esa función de densidad de probabilidad es la que me va a definir a mí acá un área. ¿Sí? Entonces esa función de densidad de probabilidad está hecha o está, digamos, hasta este momento, está obtenida asumiendo que yo conozco cuánto vale U y asumiendo que yo conozco el teta. Y asumiendo que son valores conocidos y que pueden ser entonces obtenidos, por ejemplo,
variando diferentes puntos aquí de U, yo puedo encontrar entonces cuál es esa nube de puntos, ¿no? Entendiendo que si yo evalúo un punto específico de acá, este valor de aquí, digamos, de variación de I, es una función gaussiana porque estoy asumiendo un error aditivo de media cero y que sea gaussiano. Entonces la pregunta acá es, bueno, perfecto, yo ya tengo mi función que es mi predicción con el error, es decir, mi predicción modelo determinista más su respectivo error. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa ahora si yo quiero propagar la incertidumbre en teta y en u? Entonces yo tengo que decir que mi nueva función de densidad de probabilidad va a ser una doble integral que va a ser esa función que está allí, esta que está acá, ¿sí? Por el PDF de teta, por el PDF de u, por d teta, por du. Y esta integral que está acá es la que me dice a mí cuál va a ser ahora esta nueva barrita, esta nueva barra, pero ahora asumiendo que el teta tiene variabilidad, porque si el teta tiene variabilidad, ahora esa pendiente empieza a variar y a subir y bajar. Entonces ahora esta barrita va a ser un poco más grande, porque estoy incorporando la variabilidad en teta, y estoy incorporando ahora una variabilidad en u. Entonces ahora yo tampoco estoy diciendo que estoy evaluando u acá, sino que estoy evaluando en diferentes rangos. Entonces yo termino teniendo acá una función de densidad de probabilidad que va a tomar en cuenta entonces tanto la variación en los tetas como la variabilidad en u, ¿sí? Más la variabilidad que nos da a nosotros el error, ¿sí? Yo también pudiera decir que el error es cero, por ejemplo. Y si el error fuese cero, entonces yo lo que tengo acá es sigo teniendo una doble integral, solamente que ahora, como el error es cero, como este error que está aquí es cero, el nuevo i es determinista, porque estoy diciendo que el error es cero, entonces el i va a ser igual al z. Entonces lo que yo tengo es que este PDF que está acá ya deja de ser gaussiano, o lo podemos ver como un gaussiano con un sigma cero. Entonces imagínate, estamos diciendo que el error sería normal, 0, sigma e, y estaríamos diciendo que esto sería 0. ¿Sí? Entonces estamos diciendo que básicamente el error es 0, no existe. Entonces lo que tendríamos acá sería que esto sería directamente nuestra variable, nuestra predicción determinista. Pero yo tendría que seguir propagando las incertidumbres en teta y en u, ¿sí? Entonces, digamos que lo que tenemos lo que tenemos aquí sería asumiendo que hay un error del modelo, y lo que tenemos acá es asumiendo que el error del modelo no existe, pero que existen entonces propagación en teta y propagación en u. ¿Qué es lo importante entender acá? Lo importante de entender acá es que si ustedes me dicen a mí y me muestran esto que está acá, yo sobreentiendo, o están diciendo, de hecho están diciendo explícitamente que u y teta están libres de incertidumbre. Si ustedes me dicen esto que está acá, ustedes me están diciendo explícitamente que las incertidumbres en u y en teta fueron propagadas, ¿sí? Entonces, eso es realmente importante porque necesitamos realmente entender, por lo menos esto que está acá. Esto significa que las incertidumbres en U fueron propagadas. Cuando las incertidumbres son propagadas, ya no aparecen indicadas en el PDF. ¿Por qué? Porque es una marginalización. Ya las integré. Y como las integré, las colapsé a lo largo de todos los tetas, de todos los U, ya no aparecen. Entonces, es importante saber qué es lo que nos están diciendo
esta notación. Entonces, vuelvo a repetir esto. Esa primera notación me dice que U y teta están libres de incertidumbre. Esta notación que está acá abajo implica que U y teta ya fueron propagadas. Y esto que está acá indica que hay incertidumbre en U ya fueron propagadas. ¿Sí? Por eso es que esta barrita vertical dice conocido o significa conocido el otro. El conocido significa que están libres de incertidumbre. Cuando yo hablo de conocer, significa que U y teta están libres de incertidumbre. Es decir, no son variables aleatorias. ¿Sí? Entonces, de esa manera, aquí yo estoy diciendo que U y teta no son variables aleatorias. Y la aleatoriedad en U y teta la incorporo yo acá y acá. ¿Sí? Entonces, de esta forma es que se hace la propagación. De esta forma es que se hace la propagación. Ahora, ¿qué es lo importante de acá? Lo importante es cómo resolver esa integral que está acá. Vamos a tomarla, esta la voy a borrar la segunda. ¿Sí? Entonces, ¿cómo yo hago para resolver esa integral? Y eso es el gran problema de la propagación de incertidumbre. Es decir, que todas las bases de propagación de incertidumbre o de cuantificación de incertidumbre en general se remonta a cómo integro. ¿Sí? Y ustedes me dirán, ya, pero es una integral. Puedo resolver una integral numéricamente con una regla del trapecio, una regla de Gauss. Yo les digo, sí. El problema es la dimensionalidad que tiene este teta y este u. ¿Sí? Porque si yo tengo como teta módulo de elasticidad, densidad, o imagínense que tengo un edificio y tengo módulo de elasticidad por piso, módulo de elasticidad por columna, y cada columna es un teta distinto, yo puedo tener tantos tetas como columnas tengo en un edificio, por ejemplo. Entonces, la cantidad de valores, la cantidad de variables inciertas en mi problema puede llegar a ser enorme. Entonces, por esa razón, el problema que hay acá, o el problema que hay en cuantificación de incertidumbre, tiene que ver con cómo resuelvo yo integrales que son de dimensiones elevadas. Es decir, que yo tengo acá que integrar no en una dimensión ni en dos, sino que a lo mejor en 15, 20, 25. Y cuando uno hace entonces una regla de Gauss o un trapecio, no es absolutamente nada eficiente hacerlo. Y es allí donde nace el método de Monte Carlo. Y el método de Monte Carlo lo que es un método de integración numérica, olvídense la parte probabilística, es un método de integración. Cualquier integral ustedes la pueden resolver mediante un método de Monte Carlo, pero que funciona cuando la dimensión de la integral que quieren resolver es mayor que 3. ¿Sí? Entonces, si ustedes quieren resolver un problema que son 3 variables inciertas, usen un trapecio y un Gauss para resolver esta integral. Si ustedes lo que quieren es resolver un problema que tiene más variables inciertas, ahí ustedes están obligados a utilizar un Monte Carlo. Entonces, ¿qué podemos decir nosotros de esa integral? ¿Sí? Entonces, esa integral, nosotros vamos a tener que, como esa integral nos da a nosotros finalmente es una función de densidad de probabilidad, ¿sí? Nosotros vamos a tener que, que encontrar esa función de densidad de probabilidad. Y eso es súper complejo de hacer. Es decir, estas integrales multidimensionales que están acá, solamente bajo condiciones muy, muy, muy específicas tienen solución analítica. Entonces, lo que usualmente uno hace es decir cuál es la estadística descriptiva o cuál es una estadística, puntos estadísticos para esa función de densidad de probabilidad de la salida. Entonces yo puedo encontrar cuál es el valor esperado de I, yo puedo encontrar cuál es la varianza para I, yo puedo encontrar el coeficiente de variación para I, y así sucesivamente. Sin embargo, existe una métrica que es muy relevante en ingeniería, que me permite a mí saber
o me permite a mí decir cuán sano puede estar el comportamiento de un sistema. Y eso tiene que ver con el concepto de probabilidad de excedencia. Entonces, otra métrica puntual que yo me puedo preguntar es cuál es la probabilidad, ¿sí?, de que I sea mayor o igual a un valor límite, ¿sí? Por ejemplo, si mi salida es digamos, esfuerzo o tensión, ¿sí? Em, em, estrés, ¿no? En inglés, yo puedo comparar esa tensión o ese estrés contra el valor el último, por ejemplo, o puedo con el valor de fluencia a lo mejor. Y yo puedo definir entonces la probabilidad de que mi salida de mi sistema exceda el límite de fluencia. Y lo puedo ver como probabilidad. ¿Por qué? Porque ahora mi salida del sistema no es un número, sino es una función de densidad de probabilidad. Entonces y esto, ojo, esto sí es un número. Estas tres cosas que están acá son números. Valor esperado de la salida, varianza de la salida, probabilidad de que la salida exceda un límite, ¿sí? Entonces, esas tres cantidades son las que nosotros vamos a empezar a trabajar de aquí en adelante. El concepto de valor esperado, como que ya lo tenemos. El concepto de varianza, bueno, es el cuadrado de la desviación estándar, es la dispersión de la salida, también lo tenemos. Este concepto es el que vale la pena hablar un poquito, ¿no? Y esto que está acá también se conoce como probabilidad de falla, ¿sí? Y usualmente en la literatura se le referencia como PF, ¿no? Probability of Failure. Entonces esa probabilidad de falla, lo que nos dice a nosotros es que es la probabilidad de que mi sistema tenga una salida que exceda cierto límite. Entonces, si nosotros ahora, y eso lo podemos entender de un montón de formas, ¿no? Lo podemos entender acá como un problema de esfuerzo en 2D, donde yo tengo una región donde mi sistema se comporta lineal y fuera de esa región mi sistema falla, y falla, ustedes definen qué es la falla. La falla no significa que algo se rompa, sino la falla acá se define, en incertidumbre, se define como el paso fuera de un límite, y ese límite me lo fijo yo como un ingeniero. Entonces yo me fijo un límite y si el comportamiento supera ese límite, entonces yo digo que mi sistema falló. No significa que se rompa entonces, sino que excede el límite que yo establecí. Yo puedo tener, por ejemplo, un problema vibratorio, y el problema vibratorio yo pongo unos límites de vibración admisible, y cuando mi sistema sale de ese límite admisible, yo digo que existe entonces una falla de mi sistema. Entonces, a lo que nosotros lo que queremos encontrar ahora es cuál es esa probabilidad de que mi sistema exceda ese valor. Recuérdense que aquí nosotros estamos trabajando sobre la variable i, y la variable i, que digamos la salida, sigue siendo una función de densidad de probabilidad, ¿sí? Esto sería P de i, y esto es i, ¿no? Esto es lo que estamos encontrando al resolver esta integral, ¿sí? Es cómo es esa función de densidad de probabilidad de i. Lo que yo les estoy diciendo es que acá estamos encontrando el valor esperado, acá estamos encontrando cuál es la desviación o la dispersión de esa variable de salida, y lo que estoy diciendo acá abajo sería cuál es la probabilidad de estar acá arriba, ¿sí? Es la probabilidad de que el valor de i exceda un valor límite que yo me impongo. Entonces, lo que estamos tratando de encontrar es el área que hay acá arriba. Y eso es lo que llamo yo probabilidad de falla, o PF, ¿no? Este PF que está aquí, esto mismo que está acá. Eso es lo que estamos tratando de decir, que son valores puntuales. Entonces, entendiendo eso, esto es lo mismo que acabamos de decir, ¿sí? Tal vez voy a volver a agarrar el hilo sobre esto mismo. Tenemos la caja negra, tenemos el error, que es gaussiano con media cero. Tenemos que si yo entonces a ese error se lo sumo a la caja negra, ahora mi salida viene dado por una función de densidad de probabilidad,
está definida conocido la entrada y conocida los tetas. Y ahora, si por ejemplo los tetas y los u, las entradas son también inciertas, yo tengo que entonces ahora tengo que hacer esa doble propagación de u y tetas para encontrar cuánto vale el p de i y no el p de i conocido u y teta, ¿no? Entonces, ahora lo que me interesa es con este p de i que está acá abajo, yo necesito saber entonces cuál es la probabilidad de exceder cierto límite, ¿sí? Entonces yo tengo que recordar que como para que esto sea una función de densidad de probabilidad, la integral en todo su dominio tiene que dar 1, tiene que estar normalizada. Y lo que vamos a hacer entonces es darnos cuenta que yo puedo, para definir la densidad, para definir la probabilidad de falla, yo lo que tengo que hacer es integrar entre este valor que está acá y el infinito, ¿sí? En este caso que estoy poniendo ahí como ejemplo. Por lo tanto, yo puedo decir que la probabilidad de falla es la integral de esa función de densidad de probabilidad de i, pero solamente en la región donde yo defino que está fallada, donde esto falla como tal, ¿sí? Entonces, ¿por qué de esa forma? Porque yo puedo también definir falla como yo puedo definir falla, por ejemplo, cuando mi función está hacia acá o hacia allá. Cuando mi variable i excede o hacia un lado o hacia el otro esos límites. Entonces a mí me interesa encontrar esta área que está aquí y sumarle esta área que está acá. Entonces, la probabilidad de falla al final es integrar esa función de densidad de probabilidad de i, pero en la región que yo defino como falla. Y eso me da a mí, entonces, la probabilidad de falla. Entonces, esto es importante. Si yo entiendo eso, ¿sí? Si yo entiendo que la probabilidad de falla es integrar solamente en el PDF de i, solamente en la región donde falla, yo puedo entonces también extrapolar a esto que está acá. Y decir que el área de la probabilidad de falla es el área verde, ¿sí? Multiplicada por 1, más el área roja, ¿sí? Multiplicada por 0. Eso es lo que estoy diciendo yo acá abajo. Yo estoy diciendo entonces que acá abajo que esta integral es la parte, en verdad, vamos a cambiar de color para que sea consistente. Esta integral que está acá, como está en f, es el área verde que tengo acá en el dibujo, en este dibujo acá arriba, ¿sí? Y estoy diciendo entonces que esta parte que está acá es el área roja que está acá multiplicada por 0, ¿sí? Y esto es una trampa para poder unir, ¿verdad? Y hacer la integral no en el dominio de f, sino en todo el dominio, ¿sí? Entonces yo ahora lo que voy a hacer es resolver la integral en todo el dominio, pero no voy a integrar directamente el PDI, sino que voy a integrar una función que yo llamo una función indicador que va a valer 1 si estoy en la zona de falla y va a valer 0 si yo estoy fuera de la zona de falla. Entonces, estas dos cosas que están acá, son exactamente lo mismo y la única diferencia que hay es que acá adentro está la función de densidad de probabilidad de i y que aquí yo estoy integrando en
solamente en el dominio donde existe la falla. En cambio, acá abajo, yo estoy integrando una función que vale 1 si estoy en el lado de la falla y 0 si estoy fuera del lado de la falla, y solamente que en vez de integrar, como en el primer caso, que solamente integro en el área donde falla, en este caso estoy integrando en todo el dominio de acá. Entonces, ambas integrales dicen exactamente lo mismo. Sin embargo, resolver esta integral es muchísimo más fácil que resolver esta integral. ¿Sí? Entonces, esta es la diferencia entre las dos cosas. Dicen lo mismo, dan el mismo resultado. La diferencia es que en esta primera integro sobre el dominio de falla, aquí abajo integro sobre todo el dominio de la variable i, desde menos infinito más infinito. ¿Sí? Entonces resulta que esto de acá abajo es más fácil de resolver que lo que está arriba. Entonces al final, ¿sí? Esta probabilidad de falla que está acá, ¿sí? La vamos a obtener de esa forma, a través de una función que se conoce como una función indicadora, ¿sí? Una función indicadora que va a depender de u de teta y que va a ser 1 si i está en el área de falla y va a ser 0 si i no pertenece a la falla. ¿Sí? Entonces, esa es la diferencia. Y se hace así, digamos, como en el 98% de los papers que ustedes vayan a ver de incertidumbre y de probabilidad de falla, se define de esa forma, con una función de, de identificación, una función que separa estas áreas de falla y no falla. Entonces, como resumen, para dejar la clase hasta acá y no agonizar esto tanto más, ¿verdad? Digamos que lo importante es lo siguiente. Lo importante es que si yo asumo un error, yo tengo entonces mi predicción con ese error, pero asumiendo que yo conozco las entradas y los tetas, que la variabilidad en la entrada y los tetas las tengo que propagar a través de la resolución de esa integral que está allí, y eso me dice a mí cuál es la función de densidad de probabilidad de la salida. Entonces la salida va a ser la propagación del error del modelo, más la propagación de los tetas, más la propagación de la entrada. Como la salida entonces es una función de densidad de probabilidad, yo puedo decir cuál es el valor esperado de esa función, puedo decir cuál es su varianza, y puedo decir cuál es la probabilidad de falla. Y esa probabilidad de falla es simplemente expresar la misma integral que está arriba, pero solamente que ahora con una función indicadora que dice 1 si falla y 0 si no falla. Entonces, esto es lo que nosotros necesitamos saber como conceptos para poder entrar a las siguientes clases, que se van a tratar de cómo resuelvo yo esa integral y cómo puedo obtener yo estos puntos estadísticos de esa integral, ¿sí? Entonces, todo lo que es cuantificación de incertidumbre se centra en esto que está aquí, en cómo hacer la propagación y cómo encontrar los puntos estadísticos de esta función de densidad de probabilidad de I. Les adelanto que conocer PDI es prácticamente imposible. Yo lo que sí puedo conocer son estas tres cosas de I. En particular, la última es excesivamente relevante para ingeniería. Yo puedo entonces empezar a conseguir probabilidad de exceder cierto valor. Y como yo estoy trabajando con estas funciones de densidad de probabilidad que están seleccionadas pensando en el principio de máxima entropía de información, yo entonces garantizo que esta probabilidad de excedencia viene dada tomando en cuenta un escenario que es el escenario más adverso, ¿sí? El más conservador. Entonces esa probabilidad me dice a mí
me da muchísima información, sobre todo para tomar decisiones basadas en riesgo. ¿Sí? Eso. Entonces, no sé si tienen preguntas de esto. Si no, entonces cerramos la clase hoy. Recuérdense que la clase igual se está grabando, va a estar montada en la página de Facebook. Profe, ¿Sí? y yo tengo una duda, pero de la tarea, ¿Ok? no de Sí, la... sí, lo podemos Eh, hablar. Coméntame. ¿Aló? Sí, Ah, coméntame. mi duda es que, no sé si lo estoy haciendo mal, pero para la parte 3 cuando hay que comparar la mediana de las muestras y la real, cuando lo trato de hacer con el COF, con la definición real de COF, como eh, sigma dividido en mu, no me tiendo a nada en particular, pero cuando uso esa aproximación de que el logaritmo, o sea, de que el sigma en el espacio logarítmico es aproximadamente igual al COF, ahí sí me da. Entonces no sé qué hacer con eso. No sé si me Ya, expliqué. hagamos una cosa, como estoy haciendo con casi todos los que me han preguntado. Bueno, a lo mejor no se fijaron. Primero cambié el plazo de entrega para el miércoles. Los que ya entregaron pueden entregar una segunda versión si lo desean. Em, no me di cuenta, ¿quién me está hablando? Me parece que, Caro, me parece, ¿no? Sí, Ok. Lo que hacemos es que mándame el script para yo revisarlo y ver qué estás haciendo mal, ¿sí? Yo lo que sí les puedo decir es que tengan cuidado de qué están comparando. Recuérdense que yo estoy diciendo que X y siguen una distribución log normal, ¿sí? Eso significa que el log de X y el log de Y siguen una distribución normal, ¿sí? Entonces, cuando ustedes están sacando las muestras, ustedes tienen que sacar las muestras desde una distribución normal. Entonces, eso quiere decir que la variable log de X y la variable log de Y, ¿sí?, se distribuyen normal con una media que es log de X, log de y con una función de covarianza, bueno, que creo que era 0,5 al cuadrado, 0, 0, 0,4 al cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo acá? Y bueno, de hecho, esto les decía, vamos a poner los números, porque es más fácil con números. Esto es el 1 y esto era el 2. Lo que yo estoy diciendo entonces es que X, en su espacio físico, ¿verdad?, tiene mediana 1 y tiene un COV de 0,5. Y Y tiene mediana 2 y un COV de 0,4. Entonces, si ustedes generan muestras con esta definición que está acá, a esas muestras ustedes tienen que sacarle el exponencial. Y entonces, cuando le sacan el exponencial, quedan las muestras en X y en Y, en el espacio real. Y entonces, cuando esas muestras están en ese espacio real, si ustedes ahora les piden la mediana y les piden el coeficiente de variación, debería ser cercano a estos valores que están aquí, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Es generar las muestras desde acá, desde una distribución normal, pero con este valor y este valor, y a esas muestras sacarle el exponencial, y después que tienen esas muestras en X y en Y, en el espacio físico, le sacan la mediana y la desviación estándar y la media para poder sacar el COV, ¿sí? Entonces, ese COV les tiene que estar dando cercano, ¿sí? Es decir, que a medida que ustedes aumentan el número de muestras, ¿verdad?, el COV real, o primero la mediana de las muestras dividido entre 1, para el caso de X, tiene que ser más o menos parecido. Entonces, esto, no sé. Y lo mismo sucede con el COV. Entonces, el COV de las muestras partido en 0,5 también les tiene que dar una cosa que acá debe tender a 1, ¿sí? O a un número cercano a 1, ¿sí? 1
1.05 más o menos, pudiera ser. Eso porque el COV acá es altísimo. Entonces, la aproximación de que 0.5 sea el COV de X, es a partir de COV cercanos a 0.5 es donde empieza a haber aquí un error apreciado. Entonces, si esto les da a ustedes cercano a 1.05, eso está bien. Eso es un 5% de error entre las dos variables. Eso es lo mismo, básicamente. Pero mándame el script y lo revisamos, por favor. No sé si Ya, hay profe, otra, muchas gracias. no sé si hay entonces otra duda. Profesor, ¿Sí? ¿cómo se determina la desviación estándar del error? Cuando usamos que la salida I igual a Z más E y ese tiene una desviación estándar. ¿Cómo se define? Sí, Me parece importante. lo es. A ver, la historia larga es medio compleja. La historia corta te lo puedo decir. A lo mejor con un dibujito, déjame ver si a lo mejor así pudiéramos, volvemos a la caja negra. ¿No? Los tetas, el U, el Z, y tenemos aquí ahora un sigma E, ¿verdad? Que tenemos que definir. Ese sigma E, no sé si a lo mejor me compras aquí esta idea donde yo ahora voy a tener voy a entender esto como si fuese I y voy a meter el sigma E dentro de mi caja negra. Esto es como si fuese una caja negra más grande, que abarca la caja negra anterior. ¿Sí? Es decir, que si yo conozco el sigma E, el teta y el U, yo puedo conocer la función densidad probabilidad de I. ¿Cómo coloco yo a priori el sigma E? La respuesta es, no puedo hacerlo. Entonces me imagino que me preguntarás, bueno, ¿para qué demonios entonces utilizamos el sigma E? Bueno, resulta que yo sí puedo estimar el sigma E si yo tengo datos experimentales. Entonces, cuando yo tengo datos experimentales, y eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos la actualización bayesiana, yo voy a encontrar, cuando yo hago una actualización bayesiana, yo voy a encontrar cuánto vale tanto la función de densidad probabilidad de U como el de teta, como el sigma E. Es decir, que yo sí estoy en capacidad de identificar el sigma E siempre y cuando yo tenga datos experimentales. Eso lo vamos a ver más adelante. Más adelante como digamos, no sé, un mes y medio más, un poco más tal vez. ¿Sí? Entonces se estima a partir de experimentos. Yo sí puedo, entonces a partir de experimentos, yo puedo saber cuál es el error de mi modelo. Y a través de varios experimentos yo pudiera decir, este modelo tiene este error. Sin embargo, la potencia de conocer el error es poder seleccionar entre distintos modelos. Si yo tengo un modelo 1, o sea, caja negra 1, caja negra 2, y yo tengo datos experimentales, yo puedo entonces, a través de las técnicas bayesianas, encontrar el sigma E de un modelo, el sigma E de otro modelo, y decir, bueno, este es el sigma E del modelo, este es el sigma más pequeño, este es el modelo más adecuado. ¿Sí? Entonces, el sigma E me sirve a mí para poder a partir de datos experimentales, colocarle allí identificar este error. ¿Sí? Entonces, a priori, yo no puedo saber cuánto es el error. Yo tengo que tener ese error calibrado con respecto a ciertos experimentos. ¿Sí? Entonces, por eso esto es muy dependiente del problema. ¿Sí? Sobre todo si estoy haciendo, por ejemplo, relaciones constitutivas. Y yo digo, bueno, hago 100 ensayos de atracción, pero tú me estás reportando un módulo de elasticidad nada más. Y, no, bueno. O me das a mí un error del módulo de elasticidad, que sería un error en una variabilidad en los tetas,
pero también me tienes que dar la variabilidad del modelo que estás utilizando. Y de hecho me tienes que decir cuál variabilidad es más grande. ¿Ves? Y eso es un montón de consideraciones que la gente no hace. ¿Ves? Entonces, ya es muy común de que la gente coloque o ignore la variabilidad del error cuando muchas veces la variabilidad de ese error es muy, muy superior a la variabilidad de los tetas. Entonces es importante tener presente la parte experimental. Siempre los experimentos nos dan a nosotros información de ese sigma E, y ese sigma E viene de los experimentos. Entonces, lo veremos más adelante, pero viene de ahí, viene de los experimentos. Ya. Gracias, profe. ¿Vale? Bueno, entonces, quedamos hasta acá. Nos vemos el jueves. Caro, por favor, mándame el script y lo reviso. Y estaríamos, ¿no? Entonces, muchas gracias por el día de hoy y nos estamos viendo entonces. Chao, chao. 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 Chao.